Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para Limón Salvaje. En esta ocasión tenemos un Funko Glow in the Dark exclusivo de Walmart, que es de Rengoku con su versión regular, y también una versión exclusiva de 6 pulgadas que vendría a ser la 11ª postura que sale en la película, el tren infinito, que vendría a ser Purgatorio. Es un Funko con muchos detalles, a ver, bien bonito, así que espero que les sirva este video para que tengan una comparativa acerca si comprar este o capaz el de acá o los tres, no lo sé. No se olviden de dejar su like, comentar en el video, eso nos apoya muchísimo el crecimiento del canal y nos motiva a seguir creando contenido en esta plataforma, y también apoya bastante en el recuento de suscriptores que está cada vez en aumento. Así que nada, espero que les guste y disfruten del video. Empezamos amigos con el video del personaje más querido en esta franquicia, Rengoku, alias la Dona Rengoku. Hay muchos memes sobre la Dona. Este Funko tiene 3 versiones hasta el momento. Bueno, son 4. Hay una versión de 10 pulgadas de este personaje, igualito a la versión de 4 pulgadas, pero lo vamos a mostrar más adelante, todavía no lo he logrado conseguir. Empezamos con el video del día de hoy amigos, este video muy chévere, muy emotivo porque es un personaje bastante querido por el fandom. Y empezamos el video, compañeros, de izquierda a derecha. Como pueden ver, tenemos aquí la versión regular Kyojuro Rengoku Funko Pop Animation 1308 Demon Slayer. Tenemos aquí el pilar de la llama. En el segundo lado, lo que vendría a ser la representación de su kimono. Está bastante bonito, muy interesante. En esta wave, al parecer, creo que todos son globos, con excepción del Tanjiro comiendo ramen. Creo que es el único, porque ahí todos los demás son regulares y su glow. En el cuarto lado tenemos de formato vertical Kyojuro Rengoku 1308, y en el quinto lado la carita del personaje. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro, vamos a ver los detalles que tiene. Vamos a sacarlo de la cajita. Este Funko también se mojó con el agua amigos, tiene detalles aquí en el agua. No sé si se puede ver, aquí en contraluz se puede ver que le cayó el agua. No se dañó la caja, pero le cayó el agua. Este Funko viene con 4 sellos de seguridad y también viene con un expositor, pero un expositor distinto, que es el de los simples, ¿no? El que siempre encaja en los pies. Está. ¿Qué les parecen los detalles del personaje? ¿Les gustan? ¿Creen que le falta algo? Yo lo veo muy igualito y fiel al anime. Incluso tiene hasta un degradado en el color amarillo. O sea, se ve bastante llamativo, bastante bonito. En el kimono, la espada, incluso hasta las sandalias, el cabello, los ojos de búho. En verdad que parece un Saiyajin por momentos. Incluso hasta la colita que tiene en la parte de acá, ¿no? Esta cola de acá la han añadido en el cabello. Un poco con mucho detalle, ¿eh? Incluso los detalles en la capa. ¿Será frágil? Ah, mira, se puede mover. Eso se cae y se rompe. Incluso la espada. Está bien suave, ¿eh? La cabeza se mueve. En algunos no. En algunos está duro y no se puede mover, pero casi. Así que este es el Funko de Kyojuro Rengoku. Vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle y hacer la comparativa con su versión Glow. Una oportunidad como esa es muy rara aún para nosotros. Siento envidia. No tenemos que ponerlo a prueba. Proteger a un demonio es una violación al código. Nuestra responsabilidad es eliminarlo. Tú tendrás que morir con él. Tenemos acá, amigos, el Funko especial. No tiene ningún sticker. Tenemos aquí Kyojuro Rengoku Funko Pop Animation 1856. Y la caja es enorme. Es verdad que ligeramente más grande. Aunque veo que es puro plástico. Pero ahorita vamos a ver los tamaños. Acá tenemos cómo se va a ver el Funko. Está bien bonito, la verdad. Es la parte de la escena donde hace la 9ª postura de la llama. Tenemos este pilar. Y la línea sería esta. Una línea diferente a lo que hemos visto en los otros 2 Funkos. La tenemos ya a Genya, a Mitsuri, a Tokito. También tenemos a Hantengu, a Gyoko y a Kyojuro, ¿no? Lo tenemos acá. Así que vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo es por dentro en un momento. Al cuarto lado tenemos Kyojuro Rengoku 1856. Y en el quinto lado la carita, ¿no? Donde está ya Kyojuro atacado por Akasa. Vamos a abrirlo, amigos. Vamos a ver cómo es por dentro este Funko. Vamos a sacarlo de la caja. Este Funko grandote. Es enorme, en verdad. Bastante duro, ¿eh? No digo, viene mucho más plástico que el Funko. Son 4 sellos de seguridad. No viene con expositor, pero el dragón hace como si fuera un diorama, ¿no? Está bastante bonito, bastante colorido también, tiene muchos detalles. Y bueno, acá está Kyojuro Rengoku con la 9ª postura, Purgatorio, y el dragón que se ve está brutal, está alucinante. Es una especie de que silicona, no lo sé. O sea, es muy bonito. Y los detalles en el cabello. La capa como que se pierde entre tanto rojo, porque hay mucho rojo, pero incluso acá en la parte de arriba, el uniforme, el logo del uniforme. Que pasa en la cámara no se logra
apreciar todos los detalles que tiene, pero está bien logrado, está bien hecho, se ve bien chévere, está bastante logrado el personaje. Tenemos ya la katana fuera de la funda, bastante lindo. Y luego el detalle, ¿no? Donde ya le han roto parte de la cabeza en la pelea. Es que está bastante lindo, en verdad. Ténganlo en su colección, no se van a arrepentir, es un Funko muy interesante. Lo único negativo es que ocupa mucho espacio. Ahora, ¿fue necesaria tanta caja? Pues no lo creo, ¿no? En los tamaños no son muy distintos. Pudo haber entrado... Ahí está. No miento, incluso esto es ligeramente un poquito más chiquito, pero vamos a ver el ancho, ¿no? No veo que sea muy diferente en los tamaños, así que pudo haber entrado este personaje en una caja de 4 pulgadas. No era necesario hacer una cajota, ya lo saben, ¿no? Vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle a Rengoku. Respiración de la llama. ¡Purgatorio! Soy el pilar de la llama. Kyojuro Rengoku. Novena postura. Purgatorio. Que tenemos la comparativa, amigos, con la versión exclusiva de Walmart, Glow in the Dark, Funko Pop Animation 1308 Demon Slayer Kyojuro Rengoku. El Funko va a ser totalmente igual, la caja no va a cambiar absolutamente nada. Solamente vamos a ver la diferencia en el glow, en cuanto está brillando. Así que vamos a abrirlo, vamos a sacarlo de la caja. A ver, vamos a sacarlo con cuidadito. Menos mal que este Funko sí no se daña con el agua. Está bonito. Viene igual con 4 sellos de seguridad, igual que el Funko anterior, y también con un expositor. En verdad que este personaje va a brillar mucho al ser color amarillo. Vamos a recordar los Funkos de Dragon Ball. Acá tenemos a los dos personajes totalmente iguales, no van a cambiar nada, los detalles son los mismos, así que va a depender de ustedes cuál de los dos comprar, si la versión regular o la versión glow. ¿Cuál de los dos les gusta más? Que los dos son igualitos, incluso como son de color amarillo no se puede diferenciar mucho, pero el de acá es el glow. Así que nada, amigos, vamos a hacer una vez la comparativa con el glow, a ver cuánto brilla. Acá tenemos el Funko de Rengoku, amigos, y les seré muy sincero, me ha decepcionado un poco. ¿Por qué? Todos los Funkos que tienen la pintura de color rojo, en su mayoría, no brillan mucho y tengo que estar poniéndoles la luz ultravioleta muy pegado al Funko para que puedan brillar. Pero no solo eso, sino que también se apagan con facilidad, no duran mucho. Uno de los ejemplos vendría a ser el Funko de Kawaki, de Boruto, no brillaba mucho. En este caso, la propuesta de Funko es que Rengoku brille en los ojos, en todo el cabello. Eso sí está muy bien. Los ojos no duran mucho, se dieron cuenta, ya se apagó, ya no está durando. Pero no solo es eso, sino que también lo que brilla es la capa. Según la propaganda de Funko, debería de brillar también la capa. Pero ¿qué pasa con eso? Que como es pintura roja, también se apaga muy rápido. Lo que sí está durando, ¿qué es? Es la cabeza y la parte de los pies. Y lo demás ni rastro. Vamos a poner aquí la expectativa y la realidad de lo que está promocionando Funko. Y ustedes tomen una decisión si es que dicen la verdad o están mintiendo, o si vale la pena comprar el Funko de Rengoku Glow, ya que no está brillando como debería ser. Otra conclusión que podemos sacar es dándole un puntaje. Yo a este personaje de acá le voy a dar un 5 sobre 10 en cabecitas de Funko, ya que no ha cumplido lo que debería ser, al menos para mí, no ha cumplido como debería ser. Ya que cuando uno quiere que los Funkos brillen, solamente debería de lejos acercarle un poco a la linterna y deberían de brillar y mantenerse así, ¿no? En este caso no es de esa forma. Tengo que apegarme a los ojos, quedarme un tiempo para que puedan brillar. Incluso también me parece que hay un detalle. Como han visto, el de acá brilla más que el otro. Un ojo tiene más pintura que el otro, al parecer. Así que bueno, nada, vamos a ponerlo en la base giratoria para que también lo puedan ver ahí girando a Rengoku. Y tomen una decisión ya con todo lo que han visto en el video sobre si comprarlo o no comprarlo. Debemos tomar en cuenta el hecho de que ese niño se topó muy pronto con una luna. Llegamos a la parte final del video, amigos. Vamos a decir los precios, cuánto está costando todo lo que están viendo acá. Y según Funko Shop está costando el Funko regular de Rengoku $15, lo cual es bastante cierto. A mí me costó ese precio acá. Vamos a ver ahora en la reventa en eBay. La versión exclusiva de Walmart está costando $36 según la Funko Shop. Eso es bastante caro. Más o menos estamos hablando de casi 110 soles más o menos. Acá en Perú me costó 80 soles. Y el precio del Funko de acá, que vendría a ser el que es con la caja un poco más grande de 4 pulgadas, estaría costando, según Funko Shop, $27. Si mal no recuerdo, me costó 90 soles. Esos más o menos son los precios que están oscilando según la Funko App. Vamos a ver ahora cuánto están costando los precios en la reventa, cuánto está costando en eBay. Tenemos los Funkos
de Kyojuro Rengoku 1308 en eBay. Hay un Funko gradeado a 506, luego un regular a 67, 87, uno con el sticker especial 84, con la firma 675, bastante caro. Miren, uno a 253 el Glow con el sticker de Walmart 84. En verdad que está bien relativo a lo que está diciendo la Funko Shop, al menos en la versión Glow in the Dark, y en la versión regular también, desde 100 soles hasta 54. Está bastante acorde según lo que está saliendo aquí. El Funko de Rengoku 1856 está costando un poco más caro, más de $27 como dice en la Funko Shop. Algunos están costando menos, otros muchísimo más, y los que tienen autógrafo pues cuestan el triple. Sí, yo creo que estaría entre 30 a $35 actualmente. Bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta comparativa para que tomen una decisión sobre qué Funko comprar, si la versión Glow, la versión regular o capaz este personaje de acá o los tres. Que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, eso nos motiva mucho a seguir dando contenido en esta plataforma. Aquí en YouTube al menos estamos creciendo y muchas gracias por su apoyo. Claro que muchas gracias por todo el cariño que le están dando a este proyecto. También vamos a estar haciendo un video en formato corto que se va a estar subiendo aquí en YouTube en Shorts, también en Instagram por Reels y también en TikTok. Eso va a ayudarnos muchísimo. Así que sin más, espero que les haya gustado esta colección de Demon Slayer que todavía falta grabar aún más. Estamos empezando recién. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.